El hombre de la mano tullida. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar a un enfermo en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en el día de reposo, no va y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Una profecía acerca de Jesús. Jesús, al saberlo, se fue de allí, y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos, y les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en él. Acusan a Jesús de recibir su poder del demonio. Llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla. Todos se preguntaban admirados: ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que le pertenece si primero no lo ata? Solamente así podrá quitárselo. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo ni en el venidero. El árbol se conoce por su fruto. Cultiven bien un árbol y tendrán buen fruto. Cultívenlo mal y tendrán mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. La gente mala pide una señal milagrosa. Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás.
Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. El espíritu impuro que regresa. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa: regresaré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. La madre y los hermanos de Jesús. Todavía estaba Jesús hablando a la gente, cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron afuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La parábola del sembrador. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos, y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. El porqué de las parábolas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a ellos no. Pues al que tiene, se le dará más, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y gente buena quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno
y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causas del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otros como las que dieron 60 y otros como las que dieron 30. La parábola de la mala hierba entre el trigo. Jesús les contó esta otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que aparten primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús también les contó esta parábola. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y hacen nidos en sus ramas. La parábola de la levadura. También les contó esta parábola. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. El uso que Jesús hacía de las parábolas. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta: hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Jesús explica la parábola de la mala hierba entre el trigo. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces, aquellos que cumplen lo que Dios exige, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. La parábola del tesoro escondido. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno.
La parábola de la perla de mucho valor. El reino de Dios es también como un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. La parábola de la red. El reino de Dios es también como una red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús preguntó: ¿entienden ustedes todo esto? Sí, Señor, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de Dios, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero y su madre es María? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no creía en él. La muerte de Juan el Bautista. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús, y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar a Juan y llevarlo encadenado a la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió, bajo juramento, darle cualquier cosa que pidiera. Ella, entonces aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes. Pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó, pues, cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Jesús da de comer a 5,000 hombres. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes
los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos.